término agradecer a SEACE por organizar este evento que me permite dar a conocer un punto crucial en este momento en el Perú. Está detenida la ejecución de la ley de la consulta previa a los pueblos indígenas o originarios en el Perú. Está detenido porque no se ha determinado con precisión cuáles son los pueblos indígenas o originarios del país. Y no está determinado porque es una tarea compleja, difícil y que no se ha realizado en forma continua. En primer término, ¿cómo se va a poder determinar la existencia de los pueblos indígenas a través de los censos si los censos no reflejan la realidad étnica del país? Acá tienen la cédula censal del último censo de 2007. Agradecería a los organizadores si pueden distribuir luego la ficha censal y se van a dar cuenta que en la pregunta 9 reducen la identidad a qué idioma o lengua con el que aprendió al hablar fue: quechua, aymara, ayánico o otra lengua nativa. Una cosa es lengua y otra cosa es identidad. Lengua es el vehículo de comunicación e identidad es cómo ellos se autoidentifican. No siempre hay una coincidencia entre lengua e identidad. Un ejemplo concreto. En España, la palabra España viene de la palabra latina hispanía. Esa es la identidad. ¿Y cuál es el vehículo lingüístico? No es el español, no existe el español. Lo que existe es el castellano, el vasco, el catalán y el gallego. Lenguas romances todas menos el vasco. Entonces, en el Perú existen 80 identidades étnicas. De esas 80, 60 están en la Amazonía, 19 en el área andina y una en la costa. Eso lo pude determinar luego de 30 años de investigación en este tema. Pero como el censo no refleja esta heterogeneidad, solo podemos llegar a precisiones con las etnias de la Amazonía, donde sí se han realizado dos censos, el primer y el segundo censo de comunidades indígenas de la Amazonía, cuya cédula se aplicó conjuntamente con el Censo General de Población y Vivienda del 2007. Pero no se censó a las comunidades del área andina, desde el punto de vista étnico. Entonces, ¿quién resuelve este problema? Por eso es que acaba de renunciar el viceministro de Interculturalidad, porque estaba entre dos fuegos. Por un lado, los pueblos que no se sienten que los reconocen como tales, y por otro lado, los inversionistas que no saben con quién van a hacer la consulta previa. Entonces la base de datos nunca salió, porque para que salga una base de datos tiene que precisar las identidades, las comunidades campesinas o nativas que pertenecen a esas identidades con nombre propio, en qué distrito y en cada provincia. ¿Cómo se reconstruye algo cuando no se tiene fuentes directas? Eso era cuestión, se ha perdido 2 años y consecuencias, ahora no hay un instrumento técnico para que sirva para la ley de la consulta previa.
se ha empantanado. Se ha empantanado la ejecución. Por eso es importantísimo el conocimiento que se debe tener en el Perú sobre pueblos indígenas. Primero voy a hacer un recuento de las familias y las etnias del Perú. En color marrón, mayormente en el área andina, la familia etnolingüística quechua. El quechua no es una lengua, el quechua es una familia etnolingüística. ¿Qué cosas son familias etnolingüísticas? Familias etnolingüísticas son poblaciones con culturas y lenguas emparentadas entre sí. ¿Qué cosa es parentesco en lingüística? Parentesco en lingüística es la mayor o menor dificultad para comunicarse. Esto quiere decir que los hablantes de la familia quechua no se pueden comunicar con los hablantes de la familia lingüística Aru, donde esté el aymara. Entonces, un aymara con un quechua no se pueden comunicar porque ambos pertenecen a dos familias diferentes. ¿Y cuántas familias hay en el Perú? 16. Que convierten al Perú en el país más heterogéneo de América. No hay país más heterogéneo en América que el Perú. Ni Brasil, ni Estados Unidos, ni Canadá, siendo 9 veces más grande que el Perú, tienen menos familias etnolingüísticas que el Perú. Brasil tiene 240 etnias, el Perú tiene 80. Pero Brasil supera en número de etnias, pero no en familias. Brasil tiene 8, porque sus familias son exclusivamente amazónicas, mientras el Perú tiene familias etnolingüísticas andinas. Y el Perú, el país más heterogéneo de América, no es un país. Visto desde el punto de vista de la etnolingüística, no, el Perú no es un país. El Perú es un continente. Por eso que el Instituto Lingüístico de Verano ha trabajado acá 50 años, ¿no? Y no ha concluido con su trabajo. Han salido de las investigaciones antropológicas y lingüísticas muchos doctores, muchos PhD, en base a las investigaciones que se han hecho en la Amazonía peruana. Bien, José María Arguedas dijo que el Perú era toda la sangre desde el punto de vista de las poblaciones que vivían al interior del Perú. El Perú, disculpen la pretensión, no quiero enmendarle la plana a mi maestro, pero el Perú es más que todas las sangres. El Perú es el mundo en un país, porque replica 80 de los 100 climas del mundo, porque aquí están los hábitats para todos los pueblos que quieran residir en su territorio. ¿A qué se debe esa heterogeneidad? Precisamente porque el Perú replica estos 80 de los 100 climas. De donde vengan, acá tienen un lugar que replique el hábitat de donde proviene la población. Es así que la población andina es proveniente del Asia y la población amazónica es proveniente de Oceanía y de Australia. Bien, empecemos por los más numerosos, no por ello más importantes. Todos son importantes, porque la cultura es la respuesta humana a todo para resolver los problemas de lo más simple a lo más complejo. Eso es cultura. Si bien la evolución humana no se produjo en América, lo que sí se produjo en América es la cultura. Y en el Perú se desarrollaron altas culturas. Como ven, con los descubrimientos que ha hecho Rothschild, tenemos pues las evidencias arqueológicas y lingüísticas de la ciudad más antigua de América.
Pero una ciudad, el descubrimiento de la ciudad, no va a explicar todo este complejo que ven que es el Perú. Porque la evolución cultural del Perú no es unilineal. La evolución cultural del Perú es multilineal. Los arqueólogos lo saben. Hay 40 carales en el territorio nacional que ya explican esto. 40 carales, de los cuales uno está puesto en valor, que es caral, y 39 que están para que los pongan en valor. Porque desde un punto no vamos a explicar la enorme heterogeneidad que tiene el país. Caral puede explicar tal vez a la familia etnolingüística quechua, pero no va a explicar a la familia etnolingüística árabe, ni a todas las familias etnolingüísticas de la Amazonía. Eso tienen otras génesis, tienen otros puntos de partida. Muy bien, empecemos pues por el color marrón. Creo que tienen en sus manos la sustentación técnica del mapa. La familia etnolingüística quechua está compuesta por 8 lenguas. Bien, entre el departamento de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Arequipa y Puno es el ámbito de la lengua denominada Ayacucho-Cusco. Esta clasificación que estoy dando se basa en el aporte del más importante lingüista del Perú, que hace 3 años falleció. Se llamaba Alfredo Torero Fernández de Córdoba, el lingüista más importante que ha tenido el Perú en quechua. En él me he basado para la familia etnolingüística quechua. Es la primera autoridad en el país. No ha sido rebatido ni modificado hasta la fecha. Su clasificación ha sido definitiva para esta familia. Bien, dentro de la lengua Ayacucho-Cusco, y miren lo que voy a hablar en un doble lenguaje, en lenguaje lingüístico y en lenguaje antropológico, es decir, la identidad. Dentro de la lengua Ayacucho-Cusco, en Huancavelica tenemos 2 identidades, los chotcas y los anjaras. En el departamento de Apurímac tenemos a los chancas. En el departamento del Cusco, a los jeros, los chumbivilcas y los canas. Y en el departamento de Puno, a los collas. Por eso que en el imperio, uno de los suyos se llamaba Collasuyo. Y se llamaba Collasuyo porque los incas estaban aliados con los quechuas puneños, mas no con los aymaras, que eran sus adversarios. Bien, entonces como ven, pueden hablar quechua, uno de las variedades quechua, pero su identidad no es quechua, tienen sus propias identidades. Pasemos al área andina central, donde está la lengua Jauja-Huanca. A esta lengua corresponden 3 identidades: los sausas, con X, los huancas y los tarumas. Más al norte, otra lengua, Ancas Yaru. A los Ancas Yaru pertenecen las identidades Vicos en Ancas y Yarubilca en Huánuco, Pasco y Lima. Más al norte, la lengua Cañaris-Cajamarca, con 2 identidades, los Cajamarca y los Cañaris. Ahí sí hay una correspondencia entre lengua e identidad. Los Cañaris es una antigua etnia que se asentó en el Perú, proveniente de Ecuador, pero hace muchísimos siglos está en el país.
ayudaron a los españoles en la conquista, junto con los huancas. Bien, en el departamento de Lima, en la provincia de Yauyos, el supralecto Yauyos. ¿Qué significa supralecto? Significa algo que fue grande y que se ha reducido. Con eso culminamos la parte andina. En la parte amazónica, en el departamento, en color marrón, en el departamento de San Martín, tenemos la lengua Chachapoyas Lamas. A esta lengua corresponde las identidades Yacuach o Quichua. ¿Cómo así están en la Amazonía? Tengo que hacer una breve reseña. Remontémonos al siglo XIII. Gobierna el Perú Yaguarhuaca, que significa el que llora sangre. ¿Y eso qué significa? Significa pues que el Inca tenía hemofilia, es decir, debilidad capilar, la enfermedad de los reyes. ¿Por qué de los reyes? Porque sus relaciones matrimoniales eran endogámicas. El Inca, consciente de su limitación, no era agresivo, y ante esta situación se conformó una confederación de chancas y pocras para desaparecer al naciente reino Inca. Entonces el Inca, en vez de enfrentarlos, empezó a retroceder, hasta que los chancas y los pocras estuvieron a las puertas del Cusco. Frente a esta situación, tenemos las noticias del primer golpe de Estado que se produjo en el Perú. El ejército depuso al Inca y puso al hijo como Inca, que adoptó el nombre de Huiracocha. ¿Qué significa Huiracocha? Laguna de grasa. ¿Por qué laguna de grasa? Porque se enfrentó a los chancas y los pocras, los sacrificaban, le sacaban la piel encima del vientre y con esa piel hacían tinja. ¿Qué es tinja? Tambores. Ante tremenda decisión que tuvo el Inca, este pueblo, más de la mitad de esta etnia, migró de lo que actualmente es Ayacucho y Apurímac hasta la Amazonía peruana, hasta San Martín, 1500 kilómetros. Una de las epopeyas más importantes que se ha realizado en el país. Y hecho recurrente en la historia del Perú en 3 oportunidades. Los chancas y pocras huyeron a la selva en el siglo XIII. Los incas también huyeron hacia la Amazonía cuando se produjo la invasión española, y luego con la violencia política también los senderistas se fueron hacia la Amazonía. Entonces es un hecho recurrente en la historia del Perú que ocurrió 3 veces. Esa es la explicación de la presencia de quechuas en la Amazonía, en el departamento de San Martín. Pero no solamente hay quechuas en San Martín. Más al norte, en la parte superior, en el río Napo, en el Pastaza y en el Tigre, disculpen, no tengo el puntero para señalarles, pero el color sí con eso lo puede. Ahí ese es el Napo, y esos 2 marrones también es el Napo, el Pastaza y el Tigre. ¿Cómo se explica la presencia de quechuas en ese lugar? Esta es otra circunstancia. A fines del siglo XIX, en 1890, se produjo el boom del caucho. Pasamos de la carreta al auto, y el auto necesita llantas, y las llantas se hacen con caucho, que en lengua indígena se dice xiringa. Y el primer productor de caucho
era el Perú y Brasil. Y la frontera con Colombia no era el río Putumayo, sino el río Caquetá. Bien, se produjo una etapa de bonanza como nunca más ha logrado tener la Amazonía peruana. Salían toneladas de caucho de Iquitos hacia Manaos, que era la capital del caucho a nivel mundial, y de ahí a Inglaterra y a Estados Unidos. Este auge condujo a que la población de Loreto quiso separarse del Perú y formar otra república. Tuvo que ir el ejército 2 veces a develar esta secesión que quería producirse en el departamento más grande de Perú. Bien. Manaos es una gran ciudad que está a las orillas del río Amazonas, que se da el lujo en su casco monumental de que las veredas están hechas con mosaicos venecianos. Y una de sus colinas tiene la réplica de la Scala de Milán. Es decir, los grandes centros de presentación de las grandes orquestas sinfónicas y de tenores y de sopranos más importantes del mundo venían a Manaos, como podían ir a Londres, a París, ¿no?, a Roma. Venían a América, venían a Manaos por la riqueza del caucho. Esta riqueza nos trajo al Perú problemas, porque se hizo en base a la explotación de los pueblos indígenas de la Amazonía, que fueron diezmados por esta explotación. Si ustedes leen la última novela de Mario Vargas Llosa, El sueño del Celta, precisamente quien nos puso en la picota fue el cónsul de Inglaterra en Brasil, que hizo un informe de que el Perú estaba utilizando el esclavismo para la explotación del caucho. Estábamos en todos los periódicos del mundo. Como consecuencia, el Estado peruano le quitó la concesión del trapecio amazónico a uno de los hombres más ricos del mundo, que era peruano, Julio César Arana. Le quitó la concesión porque en Londres formó una empresa, la Amazonan Company, en donde tenía socios ingleses. El Parlamento británico dispuso la disolución de la empresa, y cuando alguien deja un vacío es llenado por otros. Cuando le quitaron la concesión a Arana del trapecio amazónico, ingresaron caucheros colombianos hacia el trapecio. Y el Perú, ante ese escándalo internacional, se vio obligado a vender el trapecio amazónico a Colombia, sin escuchar lo que decía la población amazónica. ¿Cómo reaccionó la población amazónica? Salieron 100 embarcaciones de Iquitos, tomaron Leticia y los demás centros poblados del trapecio, nombraron autoridades y mandaron telegramas a Lima para que Lima reconociera a las autoridades elegidas por ellos. Lima, que les contestó que el trapecio ya no era peruano sino colombiano y que tenían que retirarse. Desde ese momento se produjo el resentimiento de la población amazónica hacia el resto del país. Por más que se ha firmado un tratado último con Ecuador, que es el de Itamaraty, por la cual se le da acceso al río Marañón para que puedan instalar ciertos puertos, por más que se ha hecho eso, que se ha llegado a ese acuerdo y ambos congresos han aprobado, si el pueblo no lo desea,
se convierten en inejecutables. Por un lado dicen, esta ley no es vinculante. Es cierto. En la ley de la consulta previa no es vinculante porque el pueblo no tiene derecho a vetar. Esto quiere decir, si el gobierno toma la decisión de que ahí va a hacerse un proyecto y que es de necesidad nacional, se hace. Pero que a toda acción se crea una reacción. Ya vieron lo de Conga, ¿no es cierto? Por más que el Estado podría tener el derecho, y voy a explicar por qué tiene el derecho, se convirtió en inejecutable. Lo mismo puede ocurrir con una serie de proyectos de desarrollo basados en la explotación de minerales y de hidrocarburos. Si no se llegan a determinadas pautas y procedimientos y que se lleve a consensos, esto es un polvorín y ya lo vamos a ver. Y no estamos preparados para ni resolver, disculpen, ni transformar los conflictos. Lo que podemos hacer es aminorar los impactos negativos que pueden producir estos proyectos de desarrollo. Es lo único que se puede llegar a lograr. Bien. Pasemos ¿podría subir un poco el mapa? No, al revés. Ya, ahí. Un poco menos, ya. Alrededor del lago Titicaca, en color amarillo oscuro, tienen la familia etnolingüística A, que quiere decir hablar. A esta familia etnolingüística pertenece la etnia aymara. Hay 500.000 de aymaras en el Perú, pero el vehículo lingüístico es el aymara, no es su identidad. No sé si hay alguien de Puno en el auditorio, pero al interior del aymara hay dos identidades: los lupaca, que es la mayoría, y los chiriguanos, que es la minoría. Hay 500.000 de aymaras en el Perú, 3 millones en Bolivia, 50.000 en Chile y 5.000 en Argentina. Una de las etnias con mayor fuerza y mayor número en el Perú, y una de las más fuertes. Los aymaras son al sur, lo que los aguarunas son al norte, es decir, las etnias con mayor fuerza de autoidentificación étnica. Ellos tienen sus normas y no se dejan avasallar por otras normas más que la de ellos. Y varias veces lo han demostrado. Por ejemplo, dentro de los aymaras hay un alto valor por la honradez y la laboriosidad. No se concibe en el mundo aymara el hurto ni la ociosidad. Eso es una negación a su cultura. Entonces, un abejeo o un alcalde que ha hurtado los fondos públicos no merece ser aymara, y ustedes están enterados que la población de Ilave pues despachó a su alcalde, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en los periódicos? Igual había un aymara que era vigeo, había robado 3 veces, había dañado a su comunidad, y ¿qué hicieron? Asamblea, que es la máxima autoridad en una comunidad. Llamaron a los padres y les dijeron: así tú como has traído al mundo a este hijo que es abejeo, así como lo has traído, tú también tienes que desaparecerlo. Ante el mandato de la comunidad, los padres tuvieron que ejecutarlo, ¿no? Entonces el fiscal los acusó de asesinato, de filicidio. ¿Y qué ocurrió? Como el Perú, hay 2 Perús, hay un Perú oficial de habla castellana y un Perú indígena. El Perú indígena también tiene su derecho consuetudinario. Como tiene un derecho consuetudinario donde se privilegia lo común y no lo individual,
O sea, estos dos derechos se diferencian en que uno privilegia lo individual y el otro privilegia lo colectivo. Como estaba haciendo daño a la comunidad y estaba dentro del ámbito del territorio aymara, el juez no le quedó más que aplicar el derecho consuetudinario. Y salieron libres los padres porque fue una orden de la comunidad. Bien, los aymaras en Bolivia dejan ver el poder que tienen, pues han mantenido al presidente Evo Morales en el poder. En Bolivia son el 60% de la población y han unido pues Bolivia porque Chile quería utilizar estas diferencias étnicas que había en Bolivia para partir Bolivia en dos, la Bolivia indígena y la Bolivia blanca. Se impuso pues la unidad en Bolivia, sino, ¿y por qué quería esto Chile? Porque en territorio aymara boliviano están las cuencas que abastecen de agua al lago Titicaca, cuyas aguas Chile necesita para irrigar los desiertos que le quitó al Perú y le quitó a Bolivia. Como no tienen agua, necesitan del agua que hay en el lago Titicaca y que les podía proporcionar los aymaras. Eso se llama etnopolítica. La utilización del conocimiento de las etnias para dividir y conseguir objetivos políticos de un determinado país. Lo mismo ocurrió con el Canal de Panamá. Panamá era una provincia anfitriónica de Colombia, como decir el Callao, una especie de provincia constitucional medio independiente, que quería lograr su independencia. ¿Y cómo la consiguió? Aliándose con Estados Unidos, que lo apoyó para su independencia, a cambio de darle el canal a perpetuidad. Es así como se independizó Panamá. ¿No? Pero la propuesta chilena fracasó y no se sirvió Bolivia. Entonces, estos aspectos étnicos son de mucha importancia para no solamente aspectos internos, sino externos de nuestros países, porque hay etnias que compartimos con los países vecinos. Bien, eso sería todo por los aymaras. Entremos a otra etnia de la misma familia, que son los jacaro. Están en la provincia de Yauyos, ¿sí? Está en color amarillo también oscuro, en Lima, bajando, en Lima, más abajo, color oscuro, los jacaro. Los jacaro, disculpen, los jacaro es un pueblo que está en Yauyos, en el distrito de Tupa. Son los últimos descendientes del Imperio Huari. En el Perú ha tenido 3 etapas imperiales. La primera ha sido el Imperio Huari, que prosperó del 400 al 900 después de Cristo, cuyo vehículo lingüístico era el aymara y el jacaro. Y los últimos descendientes de este gran imperio son los jacaro. Y Tupe es un lugar muy especial en el Perú. En Tupe es el único lugar en el Perú donde se ve presencia humana en forma continua desde hace 10.000 años. En un mismo lugar ustedes pueden encontrar pinturas rupestres de la etapa arcaica, ¿no?, el formativo, hasta llegar al Imperio Huari. La vestimenta que tienen las tupinas especialmente es de lo más ostentoso que hay en el país. No hay otra vestimenta que con la elegancia que tienen las tupinas cuando están de fiesta. Es impresionante. Van a encontrar en su ropaje vicuña, alpaca, oro, plata y seda. Como no hay otra
otra indumentaria en el país. Al término de la reunión, los que deseen, he traído un lote limitado porque mañana hay una exposición en la universidad y me avisaron el viernes que tenía que exponer. Bueno, he traído algunos ejemplares para los que estén interesados. Bien, estos acá han logrado que el año pasado formalizar su alfabeto. Es muy importante la formalización de los alfabetos. Si uno quiere que un país sea desarrollado, tiene que voltear los ojos a la historia. ¿Qué ocurrió en el año 1492? ¿Cómo así España se adueñó del mundo durante dos siglos? 2 siglos fue dueño del mundo por 3 hechos fundamentales. Fue el primer país europeo que logró su unidad política al unirse Castilla y Aragón. En 1492, al tomar Granada, se produjo, tomaron el último bastión árabe en España y fue el primer país que logró su unidad política, mientras los otros estaban en la Edad Media peleándose entre condados, ducados, marquesados. No había unidad política todavía en los demás países europeos. España, luego de 700 años de guerra contra los árabes, logró su unidad política. Ese mismo año descubrió América y organizó en base a esto un imperio ultramarino que le produjo las riquezas que tuvo. Y no solamente eso, en 1492 Antonio de Nebrija escribió la gramática de la lengua española, con la cual le dio unidad lingüística a España. Con estos 3 pilares es que pudo España adueñarse del mundo durante 200 años. Es decir, es muy importante la parte lingüística de los países. Si no tiene unidad lingüística, pues nos perdemos en la heterogeneidad y en el atomicismo. Yo no estoy en contra de la educación bilingüe intercultural. La educación bilingüe intercultural es necesaria para un país multilingüe como es el Perú. Pero lo que no me parece es el tipo de educación bilingüe intercultural que se está impartiendo. ¿Y a qué me refiero? En la familia lingüística quechua, como tiene 8 lenguas, la mayoría hablan con 3 vocales y solo Cusco hablan con 5 vocales. ¿Esto qué produce cuando usan solamente 3 vocales? En lingüística se llama diglosia. ¿Qué cosa es la diglosia? La diglosia es cuando uno quiere hablar otra lengua pensando en las vocales y las consonantes que tiene su lengua materna. Es lo mismo cuando nos pasa cuando queremos hablar francés o inglés. Lenguas que tienen más vocales que el castellano. 11 y 12 vocales. Entonces, cuando queremos hablar francés e inglés, hablamos mal porque estamos pensando en castellano. Eso se llama diglosia. Entonces, nuestra población andina, cuando intenta hablar el castellano, habla con 3 vocales. Entonces lo va a pronunciar mal. Entonces, ha habido muchos intentos por darle unidad lingüística al quechua y no se ha logrado. No se ha logrado por razones políticas, no por razones técnicas. La gente quiere escribir como habla. Entonces, hacia un mandato del Ministerio de Educación que tiene más de 25 años, los gobiernos locales no han hecho caso. La gente, si hablan con 3, quieren escribir con 3. La escritura es una convención. No están obligando que hablen todos iguales, simplemente es una convención para que esté establecido si van a escribir con W, con H o con G.
Entonces ven que, por ejemplo, la palabra Huaman, no Huaman, porque no es con acento, Huaman, que es halcón, lo escriben con G, lo escriben con H y lo escriben con W. Es decir, no hay una convención, entonces no se pueden comunicar por escrito los hablantes de esa lengua. Y si no hay unidad lingüística, separados los quechuas. Entonces acá tiene que imponerse pues una política nacional para evitar la diglosia, porque el castellano es la lengua franca. ¿Qué es una lengua franca? Es la lengua que todos tenemos que hablar para poder entendernos. Porque si todos van a hablar en sus lenguas y hay 68 lenguas, la Torre de Babel es un juego de niños ante la realidad lingüística del Perú. Entonces tiene que haber una convención para evitar la diglosia, pero hacerlo entender esto a los gobiernos regionales que han hecho. Han dado ordenanzas regionales oficializando sus quechuas con tres vocales. Es decir, ya rompieron la unidad, ya se produjo la dispersión lingüística. Esto no es decisión regional, esto debe ser una política nacional. Ya pasó la etapa de divide para reinar. No es así como debe tratarse los problemas en el Perú. No es integrando el Perú, no es hacer de algo heterogéneo algo homogéneo. La política debe ser de articulación. ¿Articulación qué significa? Lo que están viendo en mi brazo. Que cada parte tenga su movimiento. Porque si digo integrar, quiero decir que lo hago uno solo como si lo estuviera enyesando. Articular es otra cosa. Es unir las partes y cada parte tiene su movimiento. Debemos pues fortalecer las partes para que el Perú sea fuerte. Si no, nos vamos a debatir en problemas hasta ahora no resueltos. Bien, a esta misma familia hay 6 hablantes del Cauqui en Cachul. Ya están en vías de extinción. Bien, ya terminamos con esto la parte andina. Ahora la parte amazónica. En color verde tenemos la familia Arawak, a los que pertenecen los Ashaninka, los Asheninka, los Atiri, los Recígaro, los Yanesha, los Yine. Como ven, está en la parte central del Perú, en color verde. En frontera con el Ecuador, en color celeste, la familia etnolingüística Jíbaro. A esta familia pertenecen los Aguaruna Guaguajún, los Candoshi, los Shuar y los Jíbaro propiamente dicho. Esta familia la compartimos con el Ecuador, pero tenemos más etnias que el Ecuador. Nosotros tenemos 5, Ecuador tiene 2. ¿No? Ecuador, en política de frontera, en su constitución dice que son ecuatorianos no solamente los que han nacido en territorio del Ecuador, sino en territorio de los vecinos con la cual compartimos estas etnias. Es decir, los jíbaros peruanos pueden adoptar una doble nacionalidad, ser peruanos y ecuatorianos a la vez. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado en el tratamiento con los jíbaros, porque si se sienten agredidos pueden pedir la asistencia del país vecino para defenderse, por lo mismo que tienen doble nacionalidad. Es decir, estos aspectos son de suma importancia para la seguridad nacional. Bien, en frontera con Colombia y el color rojo, la familia Huitoto. Hay huitotos peruanos y hay huitotos colombianos. Igual que la constitución política del Ecuador, Colombia también da doble nacionalidad a los huitotos. En frontera con Brasil, la familia etnolingüística Pano. La familia etnolingüística Pano, compuesta por 14 etnias.
En el departamento de Madre de Dios, la familia lingüística Tacana, con una sola etnia, que son los Etseja. En color Ciclan, en el Copete del Perú, la familia lingüística Tucano, con los Aidopá, los Maipuna y los Moniches. En color Ciclan, en la confluencia del río Guayaga, el río Ucayali con el río Marañón, la familia etnolingüística Tupi-Guaraní, con la etnia Cocama-Cocamilla. En el lago Titicaca, la familia etnolingüística Uro-Chipaya, con los Uros. Los Uros peruanos no hablan Uro. Los únicos Uros que hablan Uro son los Uros bolivianos. Los Uros peruanos hablan Aymara. Pero no obstante hablar Aymara, se autoidentifican como Uros. ¿Y qué significa Uros? Uros significa los seres del amanecer de los tiempos. Se sienten los más antiguos en el Perú y no van a dejar esta autoidentificación por otra. En el departamento de Madre de Dios, en color amarillo, la familia lingüística Arambut, con 6 etnias. De las 6, 5 están en vías de extinción. ¿A qué me refiero en vías de extinción? Que tienen menos de 225 personas, que es el límite demográfico para autorreproducirse. Finalmente tenemos la familia lingüística Záparo, con los Iquito, los Itechi y los Tapeyocuacua. 16 familias etnolingüísticas, lo más diverso y heterogéneo que hay en América. Estas 16 familias etnolingüísticas están organizadas en torno a más de 7.000 comunidades, de las cuales 6.000 son campesinas en el Ande y en la costa, y 1.700 nativas. La Constitución Política del Perú dice que todo peruano tiene derecho a su identidad étnico-cultural. Por lo tanto, los instrumentos estadísticos tienen que reflejar esta realidad. Si no, nunca sabremos quién es quién en el Perú, y la ley de la consulta previa no se puede ejecutar si no tenemos precisados. Sí tenemos precisado cuáles son las etnias, pero lo que nos falta es cuáles son las comunidades que son parte de cada etnia, y en qué provincia y en qué distrito. ¿Y por qué debemos saber esto? Por favor, ¿podrían poner la vista de las zonas auríferas? La foto que se tomó. ¿Puede agrandarse? No, esos son los... Bueno, empecemos por la parte petrolera o aurífera, como ya. ¿Se puede agrandar? No, esos son los lotes. Ya. Lo que están viendo son todos los lotes con hidrocarburos, que en el Perú mayormente están concentrados en la área amazónica. Es decir, justo en territorio de las comunidades nativas. No se ha inventado todavía un instrumento informático para hacer superposición de mapas. Eso todavía la computadora no puede hacerlo. Si queremos hacerlo, tenemos que, sobre una base de colores, tenemos que superponer una lámina transparente con otras indicaciones, porque no vamos a superponer colores sobre colores. ¿Me entendieron? Eso no lo puede hacer la computadora. Como ven, ahí están todos los que están en exploración, en explotación, y que, como han visto con el mapa, tienen que ver con la mayoría de las comunidades nativas de la Amazonía. ¿Podría presentar el mapa aurífero? Es otro mapa. Ahí está. ¿Puede agrandarse? Ahí está. Tenemos las mayores reservas de oro del mundo, de lo cual solamente se explota el 10%.
Y todos estos yacimientos auríferos tienen que ver con comunidades campesinas del Ande y algunas de la costa. Esa concentración de oro que ven, el segundo, ahí están los cañares, vetas, no en placebos, vetas. Todo está estudiado, está listo los inversionistas, los pueblos esperan que se les reconozca y no hay el instrumento técnico para saber a quién se le va a consultar. ¿Qué les parece? No ha habido un trabajo continuo de identificar a los pueblos y ahora está en un entrampamiento, a tal punto que el viernes acaba de renunciar el viceministro de Interculturalidad porque no ha podido entregar la base de datos quién es quién en el Perú. Entonces se ha generado una expectativa en que ahora los pueblos se dan cuenta que los pueblos que son indígenas tienen una propia ley. Entonces ahora hay pueblos que han perdido su identificación étnica, hablan quechua y no son indígenas. La lengua no da identidad, porque caló hondo lo de cambiaron lo indígena por campesino. Son algunos, no son todos. Entonces la falta de este conocimiento está perjudicando al país. No se ha hecho un trabajo, se han perdido 2 años que se ha podido avanzar en estos detalles y no se tiene a la fecha esta base de datos por cada uno de los pueblos. Y esto no puede ser hecho en no menos de 1 año, con especialistas y con trabajo de campo. De otra manera no va a poder ser resuelto esto. Mientras tanto se detienen las inversiones porque hasta ahorita no se sabe quién es quién. Bien, como ven, el mapa etnolingüístico no tiene una correspondencia con la demarcación política del Perú. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un Perú oficial y hay un Perú indígena, que es necesario articular para que no se produzcan desencuentros al interior del país. Un ejemplo concreto: el 18 de enero, aniversario de Lima, van a ver esos 2 Perús, mientras en el gran salón de la Municipalidad Metropolitana de Lima se festeja 1 año más de la fundación de Lima con Nicolás de Rivera el Viejo, el primer alcalde de Lima. En la Plaza Santa Rosa todos los grupos indígenas le rinden culto a Tauri Chuco, el último cacique nativo de Lima, lo cual denota que hay 2 Perús, un Perú oficial y un Perú indígena, que tenemos que armonizar para bien del país. Si no lo hacemos, siempre estaremos escindidos en este problema. Tenemos que articular pues estos 2 Perús que sean uno, que se entiendan, que se reconozcan, si no estamos condenados a una lucha interna que se va a producir. Si no lo reconocemos, todo no es infraestructura, carreteras, postas. El reconocerlos es empoderarlos, es reconocer que existen, lo que dice el mandato constitucional. Y también es un instrumento técnico que va a ayudar a aplicar a quién se le consulta y a quién no se le consulta. Si esto no se hace, pues no va a poderse aminorar ni transformar los conflictos sociales que necesariamente se van a producir por la exploración y explotación de los hidrocarburos en la Amazonía y de los minerales auríferos en el área andina. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
Bien, afuera estoy, acá está el libro sobre los jácaro. Estaré un rato a los que deseen. Estaré muy honrado en hacer la dedicatoria. ¿Está bien? Sí, está barato, son solamente 20 soles, su precio es mucho más, me lo han pedido los universitarios, sino que de esa cantidad he traído algo para ustedes, es en papel couché de primera calidad. Así que bueno, eso ha sido todo y muchas gracias. Bueno, no sé si hay preguntas, creo que sí. Tenía dudas cuando expuso sobre las familias lingüísticas. Dijo que en el Perú existían 68 lenguas. 68 lenguas. Y 80 etnias. Ajá, y de los cuales el quechua, que hablaba tenía 8 lenguas. Así es. Entonces, mi pregunta va en lo siguiente: ¿quién sostiene eso? Bien. Alfredo Torero Fernández de Córdoba, el más importante lingüista que ha tenido el país. Él, en su libro sobre lingüística andina, no solamente plantea esta clasificación, sino que a través de un método que le enseñó su profesor Maurice Suárez en Francia, determinó los orígenes del quechua. El quechua no se originó en el área andina, sino en la costa, en Chincha, en Caral y en Yauyos. Ahí se inició el quechua y de ahí se expandió hacia el área andina, a través de un método que se llama la glotocronología. Como ustedes saben, las escuelas más importantes de lingüística es la escuela francesa y la escuela americana. Son las dos escuelas de lingüística más importantes que hay en el mundo. Tal vez la francesa es un poco más importante que la americana. Entonces, esta clasificación está basada pues en el trabajo del doctor Torero, eminente lingüista que falleció de lo mismo que acaba de fallecer el congresista Javier Rescanseco, cáncer al páncreas, y que no fue dejado que muera en su patria porque fue acusado de apología al terrorismo. Como Europa sabe quién es Alfredo Torero, se lo llevaron a España, profesor principal, ¿no? Ganando muchísimo más que en el Perú, y él quiso morir en el Perú, pero si venía al Perú primero tenía que ir a la cárcel a solucionar su problema legal y luego morirse, y se murió, pero en España. Le debemos a él mucho, creo, y valga la oportunidad para rendirle un homenaje a tan eminente peruano. Le preguntaba eso porque justamente Alfredo Torero, es un eminente lingüista, que divide al quechua en dos familias. De las dos familias, pues una familia lo considera como quechua del centro, que le han seguido. Bueno, Torero clasifica junto con Gary Parker. Así es. Torero lo dice, ¿no? Quechua 1 y 2. Así es. Gary Parker A y B. Así es. De los cuales Alfredo Torero, después de mencionar el quechua del centro, que sería el quechua de Ancash, de Lima, de Huánuco, de Cerro de Pasco y partes de Junín, sería una familia. La otra familia una lengua. La otra familia. No, lengua. Familia es otra cosa. Familias son conjunto de lenguas emparentadas entre sí. No, familia es conjunto de lenguas y culturas emparentadas entre sí. No puede haber dos familias con la misma denominación. Al interior de la familia hay lenguas y al interior de la lengua hay dialectos. ¿Ya? Pero a lo que se refiere Torero y Parker están clasificados porque están poniendo un punto de origen.
¿entendieron? Están hablando de los troncos, a los puntos de origen. Entonces, como tienen un punto de origen, de ahí se bifurcan las lenguas. A eso se refieren ellos. No que hay dos familias, sino que esta familia, estas 8, se pueden agrupar en 3 por el lugar de origen. Una es Caral, otra es Chincha y otra es Yauras. A partir de estos 3 puntos es que se desarrollan las 8. Se abren con las 8 con el tiempo. ¿Cómo se abrió? La familia Aru. En el año 400, el proto-Jaqui o proto-Aru, ¿no?, que es el nombre primigenio de la familia lingüística Aru, se bifurca en 2, ¿no? Y un ala conforma el Jacaru propiamente dicho, y la otra ala el proto-Aymara, que a su vez se vuelve a bifurcar en 2 el año 700 y surge el Cauqui y surge el actual Aymara. Es más o menos el tronco lingüístico del Aru. Lo mismo ha pasado con el quechua. Primero fueron 3 focos, y de esos 3 focos se expandieron y formaron 8 lenguas diferentes. Y algunas con ciertas pretensiones de pureza, como es el quechua cusqueño. El quechua cusqueño tiene muchos préstamos lingüísticos del Aymara. Para los 7 quechuas restantes, agua se dice yacu, pero en el Cusco se dice ulu, que es un préstamo lingüístico del Aymara, porque agua también se dice en Aymara ulu. Esto quiere decir que la anterior población en el Cusco fue Aymara y luego fue poblada con hablantes quechuas. Bien, no sé si hay otra pregunta. No, ya. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos agradecer la ponencia del profesor José Luis Portocarrero Tamayo. En esta oportunidad queremos continuar con la siguiente exposición. Vamos